yo quiero contarle un poco sobre alguna experiencia que he logrado recopilar y la vuelco como recomendaciones técnicas, ¿no es cierto?, en Hormigón a la Vista. Aquí va a haber varios parámetros que influyen en el proceso de construcción de obras de hormigón a la vista. Evidentemente que estas presentaciones son de tipo general, no vamos a entrar, ¿no es cierto?, en los detalles, puesto que eso es particular y de cada obra. Ahora, otra cosa particular, ¿no es cierto?, aquí es que vamos a ver aspectos que son comunes, tanto cuando hablamos de hormigón a la vista como cuando hacemos un trabajo bien hecho en hormigón. Bueno, esto de hormigón en obra, ¿no es cierto?, a la vista, podemos traducirlo en recomendaciones técnicas de hormigones a la vista. Una de las cosas, las primeras cosas que nosotros tenemos que cuidar para poder lograr, ¿no es cierto?, una obra de hormigón a la vista es la comunicación, puesto que esto nos lleva finalmente a que se logren obras, ¿no es cierto?, donde en buenas cuentas está involucrada toda la gente. Y esto lo vamos a repetir varias veces porque fíjense que dice que aunque las especificaciones deben ser precisas, resulta bastante difícil poder escribir un diseño o describir un diseño arquitectónico, algo artístico, ¿no es cierto?, por escrito. Por lo tanto, eso es bastante difícil que la empresa constructora pueda entenderlo a la primera o perfectamente al arquitecto. Esto nos hace necesario que haya muchas reuniones previas, ¿no es cierto?, para explicar cada uno de los detalles. Y evidentemente a nivel, ¿no es cierto?, de la construcción hay que hacer un buen esfuerzo para obtener indicaciones simples, claras y precisas. De todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos escuchado acá, ¿no es cierto?, finalmente tiene que llegar una instrucción precisa, clara, muy simple al trabajador, que es quien finalmente ejecuta. También dentro de la ejecución de la obra vemos muchas veces, ¿no es cierto?, que hay que respetar, y lo digo así, ¿no es cierto?, la opinión de algunas personas. Especialmente en este caso rescatamos, ¿no es cierto?, la opinión de las personas que saben y que están involucradas en el tema del hormigón a la vista. Y muchas veces, como se da en la obra, ¿no es cierto?, hay gente que descalifica a otras, ¿no es cierto?, indicándole que no sabe que él que sabe. Entonces hay que tener cuidado con eso, puesto que la comunicación se puede cambiar mucho, ¿no es cierto?, desde el momento en que se da, para quien haya entendido bien lo que se quiere, al momento en que llega finalmente al ejecutante, digamos, al trabajador. Y una de las cosas que nosotros hemos logrado, ¿no es cierto?, es hacer una capacitación a nivel profesional en las obras y otra capacitación a nivel de trabajadores. No sacamos nada con hacer uno o el otro, tenemos siempre que estar juntando esta comunicación, esta forma, ¿no es cierto?, de realizar la obra. Y en ese caso, entonces, es fundamental que el jefe de obra esté en la reunión de arriba, ¿no es cierto?, de los técnicos, de los profesionales, puesto que es necesario que él traduzca, ¿no es cierto?, bien estas especificaciones o lo que se quiere finalmente, ¿no es cierto?, especialmente cuando tenemos que cambiar conductas. Sabemos nosotros, desde el punto de vista de la empresa constructora, la mochila que llevamos, ¿no es cierto?, que no toda la gente que trabaja, y especialmente la que ejecuta, ¿no es cierto?, la mano de obra, es especializada. Por lo tanto, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es especializar a la gente o capacitarla. Y no tan solo capacitarla, sino que también entrenarla. Decimos que un futbolista está capacitado para jugar a la pelota, pero tienen que entrenar. Aquí nosotros pasamos más allá, entonces, de hacer una simple capacitación. Tenemos que llevar un entrenamiento y tenemos que verificar que la persona, ¿no es cierto?, ha entendido bien y él demostrar sus competencias. Por lo tanto, eso es fundamental para poder asegurarnos y confiar en la gente. Ahora, para poder asegurarnos, ¿no es cierto?, y establecer muchos de los parámetros que hay que controlar y, por lo tanto, que dé buenos resultados, siempre como vieron en las exposiciones anteriores, es adecuado hacer algún tipo de maqueta. Evidentemente, en la maqueta yo voy a colocar todo lo que se supone que es un poco difícil de dar a conocer, de escribir, de describir, ¿no es cierto?, porque finalmente lo que hago ahí es una construcción, y ahí incluyo todo lo que pudiera ser dificultoso, ¿no es cierto?, en la obra definitiva. Hay medidas, ¿no es cierto?, hay tipos de materiales, hay avance de la obra, hay todos los detalles que yo pueda incluir, ¿no es cierto?, que sean difíciles de solucionar antes, ¿no es cierto?, las canterías y la calidad de las canterías, como decía, todo eso anteriormente, todo eso es necesario en una maqueta.
¿Mm? Ahora, la forma, tamaño, el lugar, dónde, ¿no es cierto?, va a incluir, de acuerdo con la constructora, ¿no es cierto?, el espacio disponible y evidentemente va a colocar todo lo que es la parte más incierta que yo puedo tener para un buen logro. Finalmente, podría decir que se puede obtener la aprobación del mandante a través, ¿no es cierto?, de las maquetas hechas previamente. Un ejemplo aquí, en una de las obras del edificio Andina, hicimos una maqueta que nos resultó y nos resolvió una gran cantidad de problemas, especialmente si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, aquí hay una esquina, aquí hay un hueco, tenemos aquí un ángulo muy extraño, ¿no es cierto?, y así. Todo esto está con tablas encima, por lo tanto, sobre lo que es el moldaje, las placas de moldaje, porque esto es un bastidor, placa de moldaje y después las tablas. Y eso finalmente para lograr una terminación adecuada. Ahora, cuando nosotros se presenta algo, ¿no es cierto?, ¿en qué nos basamos para poder decir esto está quedando bien, está quedando mal? Bueno, generalmente, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos quedar satisfechos si tenemos mínima variación de color, menor defecto en la superficie, de acuerdo a la 6303, como también se mencionó anteriormente, se debería observar de los 6 metros más o menos, ¿eh? Pero curiosamente esta norma, ¿no es cierto?, el 303 se ha estudiado muchas veces, se ha aprobado esa distancia y se mantiene. Aquí en Chile hicimos un trabajo adicional similar y le pusimos nosotros 5 metros. O sea, somos más papistas que el Papa como siempre, ¿no? A 5 metros tiene que fijarse, ¿no es cierto?, uno si ve o no ve las fallas, ¿no? Bueno, puede ser menos distancia, por supuesto, de acuerdo a lo que quieren las especificaciones. Como ejemplo, esta obra, eso a la vista, a la larga, más de 6 metros se ve perfectamente bien. Un primer acercamiento ya se encuentra algo y otro acercamiento, como decía el señor Lira, ¿no es cierto?, también se observan algunos detalles. Bueno, vamos viendo. El hormigón, para un hormigón a la vista, ¿no es cierto?, debe cumplir algunas unas confusiones mínimas, características como ejemplo que sea bombeable. Los conos en general se deben especificar sobre 10 centímetros, la resistencia sobre un H25 y la fracción defectuosa es una edificación 10%. Tamaños máximos del área 20 milímetros, lo más usado, ¿no es cierto?, podría ser en zonas más amplias 40 milímetros, pero una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, que nosotros manejamos es que el hormigón siempre sea uniforme, muy uniforme. Pero hemos encontrado en algunos casos también que el hormigón no ha sido uniforme y el mandante, ¿no es cierto?, lo ha encontrado fantástico. Ustedes saben que eso de los gustos es bastante subjetivo y nosotros tenemos que ayudar, ¿no es cierto?, en todo lo que podemos para lograr finalmente encajar en lo que le gusta al mandante. No es agregable, por supuesto, ¿no es cierto?, y cuando hacemos un pedido, a lo menos indicar algunos aspectos que están más o menos normalizados, ¿no es cierto?, que es la resistencia, la fracción defectuosa, el tamaño máximo y el descenso cono, pero agregarle además que es bombeable y ojalá arquitectónico, ¿eh? De ese modo las empresas premezcladoras ponen más atención. Me he visto en casos en que dan apenas, ¿no es cierto?, esta especificación, que es la mínima, ¿no es cierto?, y no hemos encontrado que no han cotizado el hormigón más barato, al momento de colocarlo, que cumple con todo eso, pero no sirve para hacer un hormigón a la vista. Bueno, ¿qué es lo que hago yo para mantener al hormigón a la vista? Previamente, ¿no es cierto?, tengo que tener cuidado de que el suministro del hormigón sea de la misma planta, no de la misma fábrica, sino de la misma planta, ¿no es cierto?, en un lugar físico. Hay que utilizar durante toda la obra el mismo elemento de cara a contacto del hormigón, ¿no es cierto?, para que no haya cambios. Y dentro de los elementos de contacto, nombremos como ejemplo lo más usado, el contrachapado fenólico, ¿no es cierto?, hay un gramaje de fenólico dependiendo del uso que le voy a dar. Actualmente cuesta mucho encontrar uno de gran calidad, hay una calidad regular, ¿no es cierto? Uno barato, les digo 9.000 pesos la placa, otro dice 9.000, pero de ahí se salta más de 6.000 pesos cada placa, iguales. Evidentemente que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con lo que nos va a producir finalmente como resultado. Las mejores que son las... No lo voy a decir. No, las mejores que se están usando en este momento, ¿no es cierto?, que no saltan tanto, las cerca de 20.000 pesos, ¿no es cierto?, están comportándose en algunas zonas del país bien, en otras no, especialmente donde hay mucha humedad, se pueden, ¿no es cierto?, irregulares y entregan un resultado muy malo. Bueno, pero es lo que hay en este momento. Hemos estudiado otras muy caras también, ¿no es cierto?, y hemos determinado una comparación con otro tipo de material que son polímeros, ¿no es cierto?, y que están llegando a reemplazar en gran medida el contrachapado fenólico. Eso ha dado muy buenos resultados y está entonces aventajando a este
tradicional material, ¿no es cierto?, en el sentido de mayor cantidad de uso. El método de colocación, cuando yo, ¿no es cierto?, voy a abordar el hormigón dentro de estos moldajes, tiene que ser medido en buena cuenta la maqueta, ¿no es cierto?, un procedimiento que para el caso especial que yo voy a reproducir en la maqueta más difícil, tendré que comprobar, ¿no es cierto?, a través de la maqueta cómo lo hago en procedimiento. Y ese procedimiento, el que perdura, lo aplico, y la idea es que cuando hago un procedimiento vaya notando todo lo que hice, ¿no es cierto?, hasta que me salga bien. Y de tal manera que yo, si yo lo registro todo eso, ¿no es cierto?, voy a tener la secuencia de actividades para poder determinar cómo se hizo y volver a repetirlo. Ahora, el sistema de, cuando yo mantengo la uniformidad durante la colocación del hormigón, el sistema de compactación tiene que ser aplicado por personal capacitado. Capacitado al menos, yo diría calificado, certificado, son conceptos diferentes, ¿no es cierto? Pero aquí nos sirve esto de que voy a usar como concretero, ¿no es cierto?, o como vibradorista, al personaje va pasando por allá afuera, el más penca la obra, ¿no es cierto?, el más matado, porque eso es lo que se hace. Entonces, no, esta es una actividad fundamental dentro del hormigón. Cuando nosotros hablamos de hormigón y estudiamos hormigón, estamos tratando de reconstituir la roca, y por lo tanto, si una buena compactación, lo logro la densidad requerida. Y eso me hace entonces fracasar en muchos proyectos. Bien, en este caso, ¿no es cierto?, se requiere que se vibre prolijamente con una frecuencia en general más alta. Esto es porque la frecuencia hace que las partículas más finas se movilicen, ¿no es cierto?, y las grandes queden ahí, también es que yo puedo aumentar la densidad, y eso es lo que se busca. Ahora, también puedo disminuir las capas, la altura de capa cuando estoy hormigonando, ¿verdad?, y logro mejores resultados, pero el rendimiento baja. Si yo quiero mantener el rendimiento, aumento, ¿no es cierto?, el espesor de capa, pero tengo que colocar una energía mayor, en buenas cuentas, y una trabajabilidad adecuada para lograr lo que quiero, ¿cierto? Ahora, en algunas obras que hemos visto, ¿no es cierto?, de gran envergadura, especialmente en color, la última parte, la última capa se veía de otro color. Y finalmente descubrimos que no tenía el peso de las capas porque no había más capas, ¿no es cierto?, en la última capa. Y lo que hicimos fue, en buenas cuentas, revibrar para igualar color. Es una determinación, ¿no es cierto?, un asunto que nos resultó bastante bien. Y otra cosa importante que también a mí me pasó, ¿no es cierto?, me olvidé que la gente almuerza, teníamos gente preparada, se fue a almorzar y otro grupo me dejó la crema. Entonces, el grupo, tengo que preparar a más de un grupo siempre, porque si se produce esto, ¿no es cierto?, queremos un hormigón continuo, ¿no es cierto?, un hormigón sin falla, perfecto, ¿no es cierto?, admirable, como le llamo yo, ¿no es cierto?, tengo que necesariamente tener más de un equipo humano. Entonces, conclusión 1, mínimo hay que capacitar a los concreteros. Concretero entre comillas, porque han cambiado nombre, ¿no es cierto?, pero el objetivo es que no tengamos a cualquier persona frente a un vibrador, sino que también estén especializados. Después, ¿no es cierto?, mantener la uniformidad del hormigón después. El tiempo de desmolde es muy importante. Esto no es un tiempo, no es tiempo reloj, es resistencia en buenas cuentas, ¿no es cierto? Cuando logra cierta resistencia, yo puedo desmoldar. Entonces, muchas veces hemos tenido discusiones porque en la especificación aparecen, ¿no es cierto?, tiempos. Dice, un día, entonces yo termino de hormigonar a las 8 de la noche, otro día, termino de hormigonar a las 8 de la noche, el otro día a las 8 de la mañana estoy desmoldando. Bueno, ayer fue miércoles, hoy día jueves, un día, ¿sí o no? Entonces otros especialistas o proyectistas dicen, entonces le ponemos 2 noches, y ahí tiene que estar más tiempo. Pero la verdad es que eso es un juego, ¿no es cierto?, que es inútil porque a mí me interesa la resistencia y no el tiempo. ¿Ya? De tal manera que sea el otro día, y de hecho todas las empresas constructoras que lo hacen así, ¿no es cierto?, como dije, no se le caen los muros. ¿Ya? Entonces en elementos verticales sí se puede, porque la resistencia que hemos logrado determinar, ¿no es cierto?, con minas 20 kilos o 2 megapascales. ¿Ya? Ahora, calculando por ahí, ¿no es cierto?, el hormigón es capaz de autosoportarse con 0,24 kilos por centímetro cuadrado. Si no, no tenemos ninguna explicación cómo suben, ¿no es cierto?, esos moldajes y van formando silos, ¿no es cierto? Y abajo está el hombre terminando la superficie. Se puede. Lo importante entonces es obtener la resistencia. Ahora, en el tema, ¿no es cierto?, de la uniformidad, la forma cuidadosa de desmoldar y procurando darlo en las mismas condiciones ambientales para que no influyan sobre la terminación que he logrado. Y evidentemente los mismos tiempos de
de curado. Y eso nos ha conado, insisto, muchas veces. Los éxitos que hemos logrado, ¿no es cierto?, es porque hemos llegado hasta los trabajadores. Y lo agradecen y se comprometen. Porque no tan solo hay que comprometer a la empresa constructora. Si la empresa constructora está comprometida, ella necesariamente tiene que pagar a la gente. Si no, me puede pasar cualquier cosa. Porque no es la empresa constructora la que trabaja, son los trabajadores los que meten las manos, ¿ya? Y son capaces de obtener cosas muy buenas si uno les da una capacitación y los entusiasma y los involucra, ¿no es cierto? No importa que digan, esta obra es mía. Eso es la maqueta que mostré antes. Esa otra maqueta también se ha hecho, ¿no es cierto?, para efecto de determinar algunas problemáticas, ¿no es cierto?, particulares. Bueno, se buscó la solución de una maqueta especial. Los moldajes hay harto que hablar, ¿no? Aparte de los moldajes no metálicos como los de contrachapado, ¿no es cierto?, y que la recomendación en general podría ser indicar acá, ¿no es cierto?, que los cantos hay que sellarlos, y cuando uno habla de sellarlo, ¿pero qué? En realidad no puedo llegar a tanto detalle por el tiempo que tengo, pero una de las tips, ¿no es cierto?, puede ser la pintura de piscina es suficientemente buena como para sellar los cantos, especialmente cuando se hacen obras en ambiente húmedo. Como decía también, ¿no es cierto?, la superficie de estos contrachapados, es decir, el fenólico, va a depender del número de usos que quiera darle. Lo que encontramos hoy día en el mercado sirve para un uso. Y he visto obras, ¿no es cierto?, donde estaba trabajando, en que al ocupar la placa, después la botan y tienen toda la obra llena de placas, así que la gente ya no se ensucia los zapatos de seguridad porque están todos sobre placas. Ya no hay barro, ¿entienden? Entonces, son cosas que pasan, ¿no es cierto?, pero es la realidad. No metálico, o sea, madera, tabla. Aquí hemos tenido que llegar a una situación similar a lo que hacen cuando ponen pisos flotantes, ¿no es cierto?, es que la tabla que se va a emplear para poder hacer el moldaje, tenemos que llevarla a una humedad constante a todas las tablas que forman el tablero, digamos. Entonces formamos el tablero y lo llevamos a una habitación donde se mantenga por un par de semanas, ¿no es cierto? Esto no es tan rápido, por supuesto, como ustedes observan, la humedad que se controla. Después de la humedad controlada yo puedo colocar, ¿no es cierto?, el desmoldante. Si es necesario colocar otro producto anterior, lo hago. Pero es la única forma en que yo puedo lograr esta superficie. Esto de verdad, no es plástico ni nada, esto es hormigón, ¿no es cierto? Y estas son las tablas que tienen una hendidura y que aquí queda una saliente. Bien. Los metálicos en general, la gracia que tienen es que dan una buena superficie, pero diría yo, ¿no es cierto?, que si está ubicado de esta manera, ¿no es cierto?, esta unión aquí, vamos a entrar al gran tema, ¿no es cierto?, de las uniones. Las uniones, ¿no es cierto?, hay que preocuparse de ellas, tanto las horizontales como las verticales. Ahora, dan buena superficie, pero hay que preocuparse, digo, de la estanquidad y por otro lado, ¿no es cierto?, también de dos aspectos más, que como no absorben aire, ¿no es cierto?, es bueno tener presente que muchas veces queda mucho aire en la superficie, no sube, ¿ya? Y pueden ser no tan rígidos como lo que yo quisiera, porque en general, ¿no es cierto?, esta parte de acá, dependiendo del espesor del acero que se emplee, la lata, ¿no es cierto?, vamos a generar una superficie recta o con alguna inclinación o alguna desviación. En general no se especifica, no se recomienda usar este tipo de moldaje, pero uno se encuentra en la obra, desde el punto de vista de lo que ya hago, ¿no es cierto?, es que el moldaje ya está decidido, ¿no es cierto?, está todo decidido. Entonces hay que hacer lo mejor con lo que tiene la empresa, y es un desafío siempre grande, enorme. Hemos logrado usar para obras arquitectónicas, con una buena terminación, ¿no es cierto?, con moldajes de acero, donde tenemos que luchar contra varias cosas, ¿no es cierto?, pero que finalmente se logra excelente resultado. Como ejemplo eso, ¿no es cierto?, eso de ahí es lo voy a mostrar varias pifias, esta es una abertura, ¿no es cierto?, y que fíjense ustedes que uno puede determinar después que saca el moldaje qué es lo que produjo. Y esto no es menor, esto, ¿no es cierto?, significa, uno puede, porque ustedes se han fijado que cuando uno desmolda, se producen automáticamente, en forma espontánea, digamos, una cuadrilla tapando todas las pifias.
En este caso no se puede, el hormigón a la vista no se puede, y cuando en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, uno ve eso, hay que pedir que la saquen para saber qué sucedió, porque uno también lo puede ver en el negativo. Aquí hay algo raro. Y evidentemente aquí también. Entonces uno puede verlo en el negativo, me refiero al moldaje. Y ahí aumenta la sospecha, ¿verdad? Y por lo tanto uno tiene que pedir que, si es una parte de la obra en que no va a quedar a la vista, puede repararlo, ¿no es cierto?, y ver realmente lo que está produciendo. Entonces, las rendijas siempre producen, ¿no es cierto?, manchas en el hormigón. Ahora, no todos los moldajes son aptos, aunque uno se encuentra, ¿no es cierto?, que el moldaje está decidido, está en la obra ya. Pero hay que tener más cuidado. Entonces, como ejemplo en este caso, ¿verdad? En este caso, moldaje bastante bueno para lo que se quería, pero aquí no había posibilidades, ¿no es cierto?, de sellar. Esta es una bisagra, como la sello. Aunque sea, ¿no es cierto?, los bastidores muy robustos, por mucho que se apriete con la abrazadera, ¿no es cierto?, tenemos aquí una posibilidad, una rendija que yo la veo hasta el otro lado. Ni hablar, se explica por sí solo, y aquí hay otro, el rojo. No muestro marca, ¿no es cierto? No es la idea, ¿no es cierto?, poder saber qué hacer en estos casos. Bien, como ejemplo en el caso de esquina, que es muy repetido, ¿no es cierto?, muchas veces se indica evidentemente, ¿no es cierto?, un achaflanado, o sea, poner un rodón que me dé esa solución. Pero hay que tener cuidado, puesto que hay muchas formas de hacerlo, desde un madera, ¿no es cierto?, plástico y varias otras cosas más que se le ocurre a la gente de la empresa constructora para bajar los costos, ¿no es cierto?, pero se olvidan de lo que produce. El hormigón produce una tremenda presión y por lo tanto, aunque yo lo tenga a un lado, ¿no es cierto?, muy firme, se va a meter por acá. Y eso me va a producir una rebaba en la esquina. Entonces tengo un achaflanado regular con una rebaba. Y eso, en general, tal como lo indicó el señor Lira, ¿no es cierto?, hay que sellarlo. Ahora uno se pregunta si es una... ¿Cómo lo hago? Porque no cuesta nada decir, mostrar, ¿no es cierto?, sellémoslo en tal parte. ¿Cómo lo hago? Me meto dentro del moldaje, pero está lleno de fierro, así que aunque sea muy flaco, muy delgado, ¿no es cierto?, no hay posibilidad. Entonces hay que buscar otras alternativas para que yo pueda realmente lograr un moldaje que quede en esa zona sellada. Bueno, las rebadas que les contaba, ¿no es cierto?, se ven así. Ahora, la gracia de estas rebadas, ¿no es cierto?, que no han cambiado de color. Eso es porque no ha escapado el agua y se ha mantenido. Eso ya es algo bueno. Pero esto, aquí tenemos una obra de hormigón a la vista, en color, es cara, y con estas terminaciones, ¿no es cierto?, que realmente echan a perder todo. Hay fuga de lechada, y esto, ¿no es cierto?, sencillamente, aunque uno no sea arquitecto ni representante del mandante, no lo acepta. Nuevamente digo, ¿no es cierto?, colocar cinta de goma, se ve para el otro lado, ¿ya? Esto, si no quiero que aparezca, se puede colocar silicona. Problemas que se deben evitar: escurrimiento de lechada de todas maneras, ¿verdad? Escurrimiento de lechada, escape de lechada entre las placas, ¿no es cierto?, ¿ya? Bueno, y todo eso tiene una solución. También aquí, ¿no es cierto?, fíjense el hormigón en color, ¿sí? Color, ¿ya? Está diciendo lo mismo. Y aquí chorreado, entonces todo esto se echa a perder, porque por mucho que salgan nosotros trabajadores con muy buena voluntad indicando yo se lo arreglo al jefe, ¿no es cierto?, no resulta, no hay caso. Entonces tampoco es una buena solución, ¿no es cierto?, demoler. Otro problema, ¿no es cierto?, que es cuando los elementos auxiliares, ¿no es cierto?, que yo pongo en el moldaje no están bien afianzados. Aquí, para que vean ustedes la presión del hormigón, ¿no es cierto?, sacó la tabla que estaba pegada en el moldaje y se la comió. Ahí se perdió adentro, ¿ya? Son detalles muy importantes. Esta tabla tenía el objeto, ¿no es cierto?, de que la persona, los trabajadores llegaran hasta aquí abajo en el hormigón y se acabó, ¿ya? Para poder dejar, ¿no es cierto?, una altura constante y permanente para continuar por el hormigonado. Pero aquí no se vio nada, como ustedes se dan cuenta. Este es el elemento, ¿no es cierto?, que un ejemplo que no resistió. El que tiene aristas mejorables, esta no quedó estanca. Fíjense ustedes, si yo tengo este hormigón en color nuevamente, ¿no es cierto?, con esta terminación he hecho a perder todo. O sea, esta cuestión es para demolerla. O sea, aquí quedó muy bonito, pero esta terminación nadie se preocupó porque a lo mejor dijo, bueno, ¿cómo meto adentro, no es cierto? Pero se puede sellar por fuera. O bien, ¿no es cierto?, yo saco, aquí está la marca, ¿no es cierto?, a pesar de que no se hizo aquí. Entonces yo puedo formar esta pared chica, el ancho y otra más allá, terminar, sacarla como una canal, sellar en la esquina, ¿no es cierto?, después meterla ahí en ese sentido, ¿ya? Lo meto ahí, ¿no es cierto?, y pongo entonces la abrazadera para cerrar acá, ¿ya? Y junto entonces de tope el contrachapado de aquí y de acá. Esto
en mis obras yo no lo admito, yo trato de evitar todo esto, ¿no es cierto? Es un mal aspecto, esto yo no lo acepto, es inaceptable y evidentemente el arquitecto siempre está de acuerdo conmigo. Los conos, ¿no es cierto? Es una situación que nosotros siempre queremos que quede un cono perfecto, ¿ya? No es simple, puesto que especialmente cuando hay muros inclinados, ¿no es cierto?, los conos tienen que seguir a 90 grados. Y evidentemente si eso no se toma cuidado, se pierde el ángulo, ¿no es cierto?, y se pierde el sello que debe ir aquí. ¿Qué debo hacer? Yo recomiendo siempre lograr estanqueidad. Es lo más importante de todo, estanqueidad. Usando materiales compatibles y mano de obra con competencia, ¿no es cierto? Por un lado la estanqueidad y otra cosa muy importante, ¿no es cierto?, la competencia. Nosotros carpinteros, incluso la universidad, todavía está, ¿no es cierto?, en los presupuestos considerando un carpintero de obra gruesa cuando ya no existen. ¿Qué haces tú como carpintero de obra gruesa, ¿no es cierto?, con un moldaje industrializado? O sea, ¿dónde uso el serrucho? Aquí, ¿no es cierto? Los clavos, para nada. Entonces, eso ha ido cambiando porque existen los moldajeros, que se lo ha estado certificando el instituto. Y también se han olvidado que es el calafateo, ¿no? Entonces, claro, estas generaciones actuales no saben lo que es un calafateo. Entonces, bueno, veamos los conos estos, ¿no es cierto? Estas son fotografías de obra. Y ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, uno de los problemas que había en la terminación del cono, pero vamos viendo qué es lo que era. ¿Cómo lo hacían? Este PVC se cortaba, ¿no es cierto?, con una sierra o con un serrucho y una persona que pillaban por ahí dando vueltas le dijo, ven a hacer esta pega. Entonces, no, pues la idea es que este cono se apoye perfectamente aquí atrás, ¿no es cierto?, en el PVC y esta, ¿no es cierto?, esta cara del tronco cónico en el moldaje. De tal manera que esto quede totalmente estanco, ¿ya?, y esto quede bien apoyado. Lo contrario, esto se apoya mal, ¿no es cierto?, y viene zonas que pueden ser penetradas por el mortero. Entonces, la recomendación es contar con una tronzadora, material de PVC, corte recto, y digo corte recto que no me permite hacerlo, ¿no es cierto?, en 90 grados, guiado. O sea, hay gente que, si estos son 15 centímetros, mide los 15 centímetros y a cada pieza mide 15 centímetros, y eso es un error. Tú mides una sola, le pones un tope, ¿no es cierto?, y después vamos metiendo y tronza, mete y tronza, te corta con el tronzador. Entonces, eso queda perfecto. Nunca manual, por favor, y eso me evita también las rebabas que hay aquí, ¿no es cierto?, que me producen problemas. Ahora, el mismo tronco cónico hay que elegir, en este caso nuestro, el hormigón de la vista, ¿no es cierto?, algunos hay de diferentes calidades. Y la tendencia a comprar algo siempre más barato, pero en este caso hay que tener conciencia de que tenemos que hacer un cono de mejor calidad, que aguante un poco más el apretón y no se gire, porque estas cosas, ¿no es cierto?, se dan vuelta para acá. Bien. Y en cuanto a la eficiencia en la eliminación de efectos superficiales, que es la unión entre las placas, ¿no es cierto?, hay un tema bien importante aquí, puesto que hemos probado con varias cosas, desde las cosas que hemos visto en obra. En yeso queda así, ¿no es cierto?, la pasta de muro queda así, la cinta de embalaje, que a muchos arquitectos les gusta colocarlo, he trabajado harto con arquitectos, ¿no es cierto?, y la recomendación ha sido esta, pero no queda tan buena como cuando yo sencillamente pongo silicona, ¿ya? Y eso es una demostración que fue base de un estudio muy extenso que se hizo en la universidad. Ahora, por lo tanto, la estanqueidad es lo que yo siempre debo buscar, siempre, ya sea con cinta, ¿no es cierto?, o esponja adherida a lo largo de la junta, o sellar, ¿no es cierto?, entre placas o entre bastidores, ¿no es cierto?, con silicona. Los junquillos o los elementos que han puesto en la esquina tienen que ir totalmente sellados, ¿no es cierto? Y hay una importante utilización de la esponja de poros no conectados, de tal forma que me permite, ¿no es cierto?, que se adapte a los cambios de espesor de la junta entre placas, como ejemplo. Bueno, especialmente hay una que tiene un buen comportamiento cuando tienen una suerte de elasticidad. Todas las que tengan suerte de elasticidad tienen un mejor comportamiento, porque si hay que modificar parte de los planos, ¿no es cierto?, cuando esto se abre un poco, sigue sellado. Cuando es netamente de la espuma de plástico, ¿no es cierto?, queda deformada y no me sigue sirviendo. Voy a contarles que he visto muchas veces que esa solución, ¿no es cierto?, muchas soluciones quieren hacer en cortinado expandido, nunca ha resultado alguna. Como ejemplo, ¿a qué me refiero? Si nosotros tenemos esta placa, ¿no es cierto?, y queremos colocarla aquí para seguir hormigonando, ¿no es cierto?, yo no quiero que busque el chorreo, como decían, es muy simple. Sencillamente yo hago un rebaje, la pego con silicona a esta goma que está al justo, ¿no es cierto?, y me queda ahí.
y por lo tanto el resultado aquí, ¿no es cierto?, es que no hay chorreo, no hay nada, que es totalmente estanco. Y esto lo puedo repetir tanto en juntas horizontales como en juntas verticales. Lo hemos hecho, resultado excelentemente. Esta es una relación más o menos de el caucho blando o esponja, ¿no es cierto?, autoadhesivo 3 por 10 milímetros, 3 por 12 existe también, que es bastante bueno, pero es suficiente 3 milímetros, ¿se fijan? ¿Ya? Bueno, hay otras cintas, ¿no es cierto? En el mercado hay varios tipos de ellas. Uno tiene que preparar lo que quiero hacer. Como ejemplo, si yo quiero separar entre bastidores o entre placas, generalmente debería hacerse entre placas, ¿no es cierto? Y hay varias zonas. Una que se coloca dentro del canto, otra que está saliendo más fuera del canto. Ahora, este asunto, ¿no es cierto?, no me evita que aparezca una línea, pero una línea de este tipo, porque como está sellado, hay estanqueidad, la línea es casi invisible, no cambia el color, no hay, como dije antes, unos corazones aquí, ¿no es cierto?, de mancha, ¿no? Aquí no hay mancha, no hay cambio de color, solamente una textura, ¿no es cierto?, y nada más. Es fabuloso. Bueno, aquí hay un resultado de un muro, ¿no es cierto?, que se aplicó el método de la goma, ¿no es cierto?, en el rebaje, y termina, ¿no es cierto?, de esa manera. O sea, no hay rebaje aquí y es una terminación bastante buena. Y este muro en particular, ¿no es cierto?, es una obra, y todos los muros que se hagan así, todos los elementos, es una obra terminada en plena obra gruesa. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no es cierto?, tanto la gente profesional como los trabajadores. Los trabajadores, si tú no le cuentas esto, que no se va a estucar, que no se va a poner pasta, te rayan, ¿no es cierto?, hacer unas marcas de referencia, etc. Entonces, el tema de involucrar a la gente que está en la obra, para mí es fundamental. Esos son los éxitos que hemos tenido nosotros cuando la gente se involucra. Este es un caso particular de esta equidad total, donde nosotros, esto fue en la Expo Hormigón, hicimos este muro de 12 metros de largo, 2,5 metros de alto y 20 centímetros de espesor. Y lo que se hizo aquí fue inyectar hormigón autocompactante desde abajo. Entonces ustedes entenderán, ¿no es cierto?, que la presión que tiene que ejercer esto es para subir la velocidad hidrostática de los moldajes, ¿no es cierto?, y subir, ¿no es cierto?, hasta los 2 metros y tanto. Bueno, esto fue interesante porque aquí no salió una sola gota y no se movió por ningún lado. Está totalmente instrumentalizado y se demostró. Y lo que era en buenas cuentas era sacar las 24 horas esto, ¿no es cierto?, y nos encontramos, bueno, ustedes, ¿no?, nosotros sabíamos que habían ventanitas afuera. Entonces, al inyectar por aquí el hormigón, ¿no es cierto?, tiene que hacer todo un recorrido y levantarse. Ahora, si ustedes se fijan, el borde de este moldaje aquí está totalmente limpio, por lo tanto, ningún hormigón pasó de aquí adentro. Y eso se logró colocando estas gomitas, ¿no es cierto?, que indico, que mostré antes, ¿no es cierto?, como esponja, en los bordes de este moldaje y colocando entonces la placa encima. La placa, como ejemplo, esta tiene una esponja de goma menor que el espesor, ya dije 10 milímetros, ¿no es cierto?, de la placa, y por lo tanto queda más abajo del borde. Si yo no quiero que aparezca nada, lo relleno todo este borde con silicona y una espátula, porque muchos arquitectos dicen, no, silicona no quiero, ¿no? Porque me queda metida en el hormigón. No, es que los viejos, cuando uno le dice claramente, nos explica claramente lo que quiere, ellos ponen un gusanito aquí de silicona y me queda horrible. La idea es poner el gusanito más delgado y pasar después una espátula, ¿no es cierto? Y eso me queda liso, ¿ya? Y bueno, si no me importa y quiero modular de alguna forma, yo puedo dejar esto abierto y se me produce lo que dije anteriormente, que es una rebaba cortita, ¿no es cierto?, que al desmoldar se requiebra y, como mostré antes, es invisible prácticamente, ¿ya? Aquí muestro una parte de la forma de sellado, ¿no es cierto?, y aquí muestro un conjunto de placas, ¿no es cierto?, que están aquí selladas con el otro sistema de esponja más grande que el espesor. Y cuando yo quiero un gran panel, ¿no es cierto?, y que no se salga por abajo, ¿no es cierto?, yo debo preparar aquí un elemento que lo reciba totalmente parejo, ¿no es cierto?, y en ángulo recto con respecto a esto, ¿ya? Y debo colocar entonces también aquí una goma, pero esta goma, ¿no es cierto?, pegada aquí y no colocada aquí, ¿no es cierto? Esto me permite entonces movilizar, alinear, ¿no es cierto?, y aplomar perfectamente. Muchas veces cuando hemos dado, ¿no es cierto?, estas soluciones, después vamos a ver ahora qué es lo que pasó, ¿no es cierto?, y bueno, esta cuestión no resultó, pues. Y vamos a ver, muéstrame el moldaje. Oye, le pondrás goma a esto, le pondrás silicona, pero con esta calidad de moldaje es posible obtener un hormigón a la vista bonito, ¿no es cierto? Hay que tener presente eso, ¿no? Bueno, nosotros buscamos cosas así, ¿no es cierto?, que sean bonitas. Ahora, los demoldantes me lo voy a saltar. Hay, en general, ¿no es cierto?, químicamente activos neutralizados son los mejores, que forman una película jabonosa que permite incluso sacarla después con agua y yo puedo, por lo tanto, limpiar esa pared, ¿ya?, en la cantidad la menor posible.
Eso es importante porque anteriormente y uno quizás todavía ve algunas obras, ¿no es cierto? La gente le echaba harto moldaje y que escurriera, se cayera para que viera que hay harto moldaje, desmoldante, ¿no es cierto? Hoy día al contrario. Nosotros, con este señor que era un americano, en la Expo Hormigón, este señor reaccionó muy grande. Fíjense que la figura bien difusa acá, un espesor importante, este señor se sacó la camiseta que decía ICH atrás, ¿no es cierto?, que le habíamos pasado, y limpió con esa. Y después le pasaban otra, y en ese momento nadie sacó una foto. Pero para él fue una desesperación muy grande el poder comprobar que estaban colocando mucho desmoldante. Y esta cuestión, ¿no es cierto?, bien simple, porque uno compra un moldaje de buena calidad y el espesor de esto es 0,01 milímetros, o sea, es la nada misma. Entonces no hay aquí ni siquiera herramientas para colocarlo, como estos, no fumigadores, sino estos spray, ¿no es cierto?, o nebulizadores, que sería el nombre correcto. Entonces lo que hemos recomendado ahora, ¿no es cierto?, poner volver al rodillo, estrujarlo un poco, ¿no es cierto?, y pasarlo a lo largo de todo el moldaje. Luego, pasar una gomita de esas para limpiar los vidrios y sacar el exceso. Y como entre pasada y pasada queda una estela, ¿no es cierto?, volver a limpiar, como el caso esto, con un paño o con un wipe. Y la comprobación es que si yo paso el dedo apenas queda, ¿no es cierto?, aquí identificado que algo hay ahí. Ahora, insisto que eso no lo hace ni el jefe de obra, no lo hace ni el ingeniero, ni el administrador de obra, ¿no es cierto? Lo hace un señor que está ahí, un trabajador. Entonces, en un caso, en este edificio, ¿no es cierto?, de lo izquierdo, que está ahí ¿cómo se llama?, en la escuela militar. Ahí nos pasó que estuvimos trabajando para lograr todos los elementos que ustedes han visto a la vista, ¿no es cierto?, y que resultó que están apareciendo unas manchas muy raras, muy sin explicación. Y fuimos viendo nosotros que lo que pasaba y era sencillamente lo siguiente. Fíjense ustedes que lo que hacía es colocar con el desmoldante, ahí estaba el problema, ¿eh? Desmoldante, nosotros con este rodillo, luego pasaban la goma, y eso era todo, ¿ya? Y le había faltado entonces, por un lado, decirle que al final después de la goma, ¿no es cierto?, tenía que pasar un wipe. Pero lo peor de todo es que nadie le advirtió que la goma se coloca así. Entonces él pasaba la goma, pero no le dijeron por qué ni para qué. Entonces era para sacar el exceso, pero ¿me entiendes? Cuando digo que la goma se puso crespa, entonces dejaba en cada ondulación, ¿no es cierto?, una buena capa de... Y como eso estaba ordenado que fuera así, lo pusieron y al llegar al hormigón, ¿no es cierto?, reventó y era muy curiosa las manchas. Bueno, pero eso es importante, insisto, muchas veces, ¿no es cierto?, llegar a los niveles de trabajadores. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, problemas de enferradura, que tal como algo se dijo, ¿no es cierto?, el tema se repite mucho esto, ¿no es cierto?, estas famosas trabas que dan la vuelta más afuera del recubrimiento, o que están topando, ¿no es cierto?, con el moldaje. Entonces, cuando yo veo estas cosas, ahí la gente tiene que arreglarlas, y eso es lo que yo exijo, ¿no es cierto?, que se arregle en la obra, aunque sea, pero no puede quedar así, evidentemente. El otro problema, ¿no es cierto?, no todos usan alambre galvanizado, ¿no es cierto? Y si quieren usar, entonces, bueno, úsenlo, pero tienen la exigencia y hay que inspeccionar esto y que en todas las puntas hacia adentro, ¿no? Y que se respeta realmente el recubrimiento. Aparte de otros problemas que nosotros vemos que pasan en todas partes, nosotros aquí hay que evitarlo porque el recubrimiento es importante, el hormigón arquitectónico. Bien, aquí hay un tema, ¿no es cierto?, nuevamente las trabas que están puestas en forma inadecuada, no son las que hoy día se usan, ¿verdad? Y nosotros hemos ordenado todas las trabas junto con los tirantes, ¿no es cierto?, la aguja también tendría aguja. Y eso le da una vía libre al hormigón, de tal manera que se me segrega menos, ¿no es cierto?, y puedo tener mejor rendimiento. Antes las trabas eran así, ¿no es cierto?, hoy día son 135 en ambos casos, en ambos lados, y eso evidentemente que le produce un gran problema a los enferradores. Entonces, en muchas ocasiones la siguen colocando así, ¿no es cierto?, de esta manera, y después la doblan en situ, tal como mostré anteriormente. Pero esto es lo que se pide hoy día. Otro detalle importante, ¿no es cierto?, que si bien este es experimental, pero en algunos casos lo hemos podido hacer cuando así lo autoriza el calculista, es, fíjense, estas son las barras horizontales del muro externa, y me quedan esas manchas que todavía están. Pero cuando pongo las barras horizontales por dentro y las verticales por fuera, no queda nada. Entonces, ¿por qué? Porque el agua se acumula debajo
el agua de exudación se acumula debajo de la enferradura y siempre cuando hay agua en exceso se pone oscuro el hormigón y esta sencillamente no desaparece. Un detalle, ¿no es cierto?, importante que hay que considerar. Esto se debe más que nada al espesor de recubrimiento, por lo tanto me quedan dos alternativas, o junto más, ¿no es cierto?, el hormigón, perdón, la armadura, ¿no es cierto?, o aumento, para aumentar el espesor de recubrimiento, o aumento la geometría, o sea, aumento el espesor de ahí hay que llegar a un acuerdo. Pero lo que no se puede aceptar, ¿no es cierto?, es que finalmente no se logre el objetivo de obtener un hormigón a la vista de buena calidad. Ahora, desde el punto de vista del diseño de armadura, a veces no ayuda a la entrada del hormigón. Aquí tuvimos problemas, ¿no es cierto?, porque queríamos meter el hormigón desde acá, ¿no es cierto?, pero era imposible, era más chico que por los lados. Entonces, ese problema no es considerado a nivel de proyecto. Tampoco la densidad, ¿no es cierto?, la densidad la calcula, se obtiene y finalmente digo lo siguiente, el constructor siempre puede. Tiene que poder, ya están hormigonados. Entonces, bueno, con ayuda de tecnología del hormigón, ¿no es cierto?, con el manejo del hormigón, un buen diseño, qué sé yo, tamaños máximos, etc. Bueno, intervención adicional me la voy a saltar. Colocación del hormigón, aquí voy a decir algunas cosas fundamentales, que es evitar la segregación, ¿no es cierto? La idea es poder, como ya lo dijeron, por eso voy a ir más rápido también, que la caída no sea muy alta y se puede meter la manga, ¿no es cierto?, y llegue ojalá cerca del nivel del hormigón, mucho mejor. Las capas van a ser entre 50 a 30 centímetros, ¿verdad? Yo podría lograr mayores soluciones, mejores terminaciones, si tengo una buena placa, ¿no es cierto?, de contacto, una buena superficie de contacto, con capas menores. La altura de caída hay que bajarla lo más posible, ¿no es cierto?, eso siempre ha sido así, pero si no tengo los elementos o no preocupado de tener un elemento como una manga, ¿no es cierto?, voy a producir eventualmente segregación. Lo que siempre hay que formar son capas, ¿no es cierto? Fíjense que grúa y capacho también se ha empleado, lo hemos empleado, y aquí tenemos un caso, pero esta grúa, capacho, ¿no es cierto?, lo trae una grúa, hay varios capachos, uno detrás de otro, aquí para poder meterlo un embudo, pero fíjense que hay aquí, ¿no es cierto?, este detalle. Este detalle que es un vibrador de inmersión que está vibrando el hormigón para que pase por aquí y llegue finalmente al pilar, ¿no? Bueno, y el mundo trabaja así, entonces hay que llegar y decir, oye, aquí agreguémonos 2 centímetros más de descenso de cono con un plastificante. Bueno, eso cambió porque en vez de estar vibrando acá, este hombre estaba vibrando aquí. Entonces, finalmente el hormigón, cuando se mejoró el cono, ¿no es cierto?, o se aumentó la plasticidad, para que se quede claro, porque el cono no mide tantas cosas que uno quisiera, ¿ya? Pero sí se aumentó la plasticidad, ¿no es cierto?, la fluidez del hormigón, esto bajaba solo, este hombre después lo bajamos acá, donde debe estar, trabajando, ¿no es cierto?, en la vibración. Bien, la bomba nos ayuda mucho por la capacidad de hormigón que puede transportar, pero tiene un problema, ¿no es cierto? El problema que tiene, ¿no es cierto?, es que en la primera parte segrega. Y esta segregación, ¿no es cierto?, para nada es grata. Bueno, esto no es parte de ello, pero sí la parte más abajo, que corresponde, ¿no es cierto?, a cuando se inicia el hormigonado. En general, el mixer trae la parte superior segregada. Entonces, yo lo voy a echar aquí, ¿no es cierto?, y la bomba me va a llevar inmediatamente y me lo va a colocar aquí. Entonces, voy a echar primero muchas piedras. Hay dos alternativas. Una de ellas, ¿no es cierto?, que lo saque y lo bote en algún lado, con lo cual tengo hasta el riesgo de pegarle a alguien con las piedras, ¿no es cierto?, porque son puras piedras. La otra alternativa que hemos probado muchas veces, ¿no es cierto?, es esta. Poner hormigón, ¿no es cierto?, en el capacho aquí, empezar a hacer funcionar la bomba y darle vuelta para que caiga ahí mismo. Entonces le doy un par de vueltas al hormigón y después va al lugar de colocación. Y ahí no pierdo una piedra ni un poquito de hormigón y obtengo, ¿no es cierto?, un hormigón totalmente homogéneo desde abajo. Y me evito todas esas fallas que aparecen, ¿no es cierto?, cuando después de la losa, un montón que hasta nosotros en el instituto hicimos un documento que decía con qué porcentaje se puede aceptar. Yo digo 0, si no hay que calcular nada, 0. En el hormigón arquitectónico no podemos admitir eso. Bien, consolidación del hormigón. Voy a mostrarle un gráfico, ¿no es cierto?, que da cuenta, ¿no es cierto?, de la razón de densidad que tiene que ver, ¿no es cierto?, que la densidad que del hormigón que yo podría lograr de alguna forma, ¿no es cierto?, en obra, con lo que yo espero que se logre, ¿no es cierto?, o sea, densidad, digamos, hecha en obra con respecto a la densidad del hormigón totalmente compactado. Y fíjense ustedes, si hacemos esa comparación de densidades, y si yo digo, mira, estoy en 85% con respecto a la perfección, lo máximo que se puede compactar, resulta que ahí yo recién estoy sacando al hormigón 25% de la resistencia que es capaz de dar. 95% recién casi
ni siquiera el 70% de lo que es capaz de dar el hormigón. Entonces, me veo obligado aquí, a hacer una compactación pero realmente buena, por eso que lo dije antes, ¿no es cierto? No cualquiera puede compactar hormigón, ¿ya? Y con eso yo llego, ¿no es cierto?, no sé, cerca del 100%, una excelente compactación a sacar toda la resistencia posible. ¿Te fijas? Entonces, ese gráfico muestra la importancia que tiene y por lo tanto hay que saber muy bien los pasos que hay que dar, ¿no es cierto?, seguir una cierta regla, ¿verdad? Tenemos vibradores potentes, sacar como ejemplo a una cierta velocidad el vibrador para que eso pueda, entonces permita sacar las burbujas, ¿no es cierto? Y saco las burbujas y aumento la densidad. Y todas esas cosas se van acumulando. Los puntos de inserción, ¿no es cierto? La receta, una como a veces el radio de acción del vibrador elegido, ¿ya? Bueno, estas recomendaciones aparecen en todas partes, pero es bueno saber, ¿no es cierto?, que esta distancia entre este y este, una como a veces radio de acción, ¿eh? Esto te indica, ¿verdad?, que es incorrecto porque si yo estoy con radio de acción, aquí me queda sin compactar. Y en un hormigón arquitectónico, ¿no es cierto?, o a la vista, estas no compactaciones, cambio de densidad, cambian de color. Bien, esto es lo típico, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que dice que usted vibra, está vibrando bien, ¿no es cierto?, ya, y dice que traspase la capa subyacente entre 10 y 15 centímetros. Eso está bien, pero fíjense que en los hormigones arquitectónicos, si yo tengo una buena suministro de hormigón fluido, ¿no es cierto?, de buena calidad, ¿no es cierto?, y permanente, yo no tengo por qué cortar este vibrador que llega hasta aquí. Yo lo dejo pasar hasta donde quiera, con la energía y con el peso que tiene, o sea, la gravedad y la energía que está generando, y eso me da superficies perfectamente de un solo color, ¿ya? Lisa. Y no me da ninguna marca, ni aquí, a veces la marca le elimino esta marca, la posibilidad de que marca o la corva acá. Entonces, si yo dejo que baje, ¿no es cierto?, la verdad es que el resultado es muy diferente. Eso queda claro porque en muchos libros de hormigón convencional, ¿no es cierto?, parece que hasta la gente le pone arriba, ¿no es cierto?, en la parte superior un alambre así para que no se vaya a pasar de los 15 centímetros de la capa subyacente. Ya no, déjenlo que baje nomás y a ver que los resultados son mucho mejores. En este caso, también corre en contra, ¿no es cierto?, el tema del rendimiento, porque si estoy migrando, ¿no es cierto?, harto hasta abajo, por ahí, usted creo que dijo, ¿no es cierto?, se voy a revibrar. Esto es algo similar. La idea es poder, ¿no es cierto?, darle al hormigón la posibilidad de que se acomode bien. Cuando yo paso esto, estoy buscando que el hormigón se acomode bien, bajen las tensiones internas, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, vuelven a su buena resistencia, ¿no?, a su resistencia esperada, y por lo tanto también a obtener superficies mejores. La regla de compactación. Uno debe conocer cuál es la radio de acción. Y eso es el viejo que va pasando allá afuera, el jornal más matado a la empresa, ¿no es cierto?, que es lo que elige la empresa en general, no sirve. Él tiene que saber, ¿no es cierto?, y tiene que conocer, ¿no es cierto?, y medir o dar una idea, ¿no es cierto?, de cuál es el radio de acción para poder saber dónde voy a pinchar, dónde voy a insertar el vibrador. Y en este caso es muy fácil, pero si en este caso ya es otra malla y en este caso una malla diferente. ¿Ya? Ahora, yo puedo comunicar eso e indicar dónde lo haga, ¿no es cierto?, en forma simple. Aquí hay casos, ¿no es cierto?, que lo indican también. Y aquí fíjense que si el diámetro pilar es lo que está en color celeste, yo tengo este diámetro de acción, tengo que meterlo 13 veces aquí. Yo no puedo hacer ese ejercicio, ¿no es cierto?, lo hice yo también con el mismo PowerPoint. Si tengo un pequeño aumento, ¿no es cierto?, de radio de acción, 4 veces. ¿Y para qué decir aquí, no es cierto? Entonces, eso me lleva a comprender, ¿no es cierto?, lo importante que es tener ¿cuándo se aumenta la radio de acción? Cuando yo aumento el diámetro del vibrador. Y eso se entrega mucha más energía. Y dentro de los vibradores, ¿no es cierto?, vibrador de sección circular o hexagonal, ¿no es cierto?, hexagonal es mucho mejor. Y también se habló sobre los vanos acá, ¿no es cierto? Ahí están implementadas las famosas, los tubos, ¿no es cierto?, vanos bastante grandes, todos tienen su solución, ¿verdad?, muy buena, debido, ¿no es cierto?, a estos elementos que se colocan donde también se puede vibrar a través de ellos. Y el desmolde, en general, tenemos que considerar el tema, ¿no es cierto?, de la resistencia. Cuando hay aristas, no podemos sacarla a la resistencia a 20 kilos o 60 kilos. Tengo que esperar a los 200 kilos más o menos por centímetro cuadrado, y el resto, 60 kilos, para este tipo de hormigón, ¿no es cierto?, para no dañar la superficie, y tampoco aquí corre el chuzo, ni ningún elemento, ¿no es cierto?, que yo haga fuerza apoyado en el hormigón. Ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Insisto, el único parámetro, ¿no es cierto?, válido para desmoldar es la resistencia. Y en el curado, para evitar manchas, ¿no es cierto?, yo tengo que preocuparme de que, en buenas cuentas, la humedad, ¿no es cierto?, si le proporciona humedad, que sea constante en torno, por ejemplo, a un muro. No voy a hacer un pavimento porque es mucho mejor
aplicación un muro. Ahora, el tiempo que se ponga, ¿no es cierto?, y qué es lo que ponga, ¿no es cierto?, va a depender del tipo de obra, pero en general uno da muy buenos resultados en obras grandes, donde hay mucha exigencia. Geotextil de 3 milímetros, ¿no es cierto?, se coloca, se satura y tiene que quedar entre 5 y 10 centímetros con respecto al muro. No tocarlo porque si se toca se concentra humedad en esa zona, ¿no es cierto?, y se mancha, queda de otro color, ¿ya? Siempre procurar, ¿no es cierto?, de que se logre el objetivo. Esto puede continuar, como ustedes verán, ¿no es cierto?, pero vamos a quedar hasta aquí. Mire, eso es posible obtenerse, arista vía, perfecta, lindísima, pero también da susto, porque uno se podría hasta cortar ahí. Este es una obra, además, donde hay muchos alumnos, entonces era bien peligroso. Esa es la arista. Esto es lo que mostré antes, no es esta, pero aquí fíjense una forma que hicimos nosotros de controlar cómo se puede curar, ¿ya? Fácil. Y bueno, la arista viva es un logro importante, y esto lo hicimos, ¿saben cómo? Bien rapidito les cuento, antes que me echen. Es, ¿no es cierto?, el tema de que el moldaje que yo voy a emplear, tengo que controlarlo, que sea impermeable. Cuando lo dije antes, lo vuelvo a repetir ahora. Y lo que nosotros hacemos son maquetas, y para verificar que sea permeable le echamos agua. Y si yo pudiera a este moldaje echarle agua, o aire no lo veo, ¿no es cierto?, pero agua sí. Y lo que hacíamos es una maqueta, en la maqueta le echamos agua, entonces ahí veíamos por dónde salía. También el agua puede recorrer distancia. Eso lo estudiamos completamente y mejoramos el trabajo, todo lo que rodea al moldaje que sea totalmente estanco, y así lo logramos. Llevamos entonces al moldaje obviamente tal. Esto que se lo había mostrado, ¿no es cierto? Este que también participé asesorando a la empresa constructora, ¿ya? Y lo encontré fantástico. Después hicimos con el señor Lira y con la gente que puso el hormigón y la empresa un seminario, y se hizo una memoria de título también, ¿no es cierto?, una tesis de título interesantísima, porque el edificio es único. Yo siempre lo muestro porque la verdad es que es fantástico. Y lo último, les cuento que estaba metido, ¿no es cierto?, en el monumento de los tripulantes de Goleta Ancud, que también determinamos cómo hacer esta superficie rugosa que simula piedra, ¿no es cierto?, y el barquito o la goleta, ¿no es cierto?, no sé si sabe la historia de esto, yo no la sabía hasta cuando me pidieron ayuda acá, pero logramos, ¿no es cierto?, obtener aquí una textura muy especial y nada más que con plástico arrugado. Entonces, fíjense que no hizo ni la empresa, ni nada, lo hizo el trabajador tuvo que explicarle cosa por cosa qué queríamos. Hicimos muchas muestras hasta que logramos esto que aprendieron bien, logramos eso que estaba muy bonito. Ya está listo, terminado, pero como ustedes saben hay un poco un problema entre lo que quería el diseñador con lo que se hizo finalmente. Entonces por eso no se ha inaugurado. Y ahí está una última foto que es bastante bonita, donde también colaboré. Bien, muchas gracias.